Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos ahora en la octava clase de filosofía, en la octava clase de este curso virtual. Me gustaría brevemente repasar eh, algunos temas que vimos la clase pasada, la clase anterior. Me gustaría un poco repasar el método socrático de conocimiento, por un lado, y luego volver sobre la concepción socrática del ser humano. Habíamos dicho que el método socrático de conocimiento tiene dos grandes momentos. El primer momento, que es el momento de la refutación, que es el momento negativo de esta metodología. Es el momento donde Sócrates logra que su interlocutor, que su interrogado, reconozca su propia ignorancia sobre un pretendido saber. Bien, este es el momento entonces donde para Sócrates el interlocutor, el interrogado, se libera de su ignorancia, empieza a purificarse de sus errores conceptuales y de sus errores también morales. Habíamos dicho que este primer momento metodológico no solo nos libera, nos despoja de nuestros errores, de nuestras creencias falsas sobre la cuestión que sea, sino que también nos posibilita obrar, actuar bien. Entonces es un camino de purificación intelectual, pero también es un camino de purificación moral. Después habíamos hecho referencia al segundo momento de esta metodología socrática de conocimiento, que es el momento de la mayéutica, que es el momento de la investigación, donde Sócrates también a través de preguntas intenta alcanzar algún saber moral. Junto al otro, por supuesto, junto al otro. Este es el momento positivo, ¿no? Porque es el momento donde, bueno, la idea es alcanzar alguna verdad, alguna certeza sobre la cuestión moral sobre la que se discuta. Entonces, bueno, tenemos este primer momento, que es el momento de la refutación, que es el momento negativo, y tenemos el segundo momento, que es el momento de la investigación, que es el momento donde vamos a alcanzar algún conocimiento cierto sobre alguna cuestión moral. Bien, y habíamos dicho que también el método socrático de conocimiento no solo nos libera de nuestra ignorancia, no solo nos permite conocer la verdad en materia moral, sino que también es un método que nos permite salvar el alma. Y yo había hecho un pequeño paréntesis, una pequeña interrupción para aclararles el sentido que tiene el alma para Sócrates. Habíamos dicho que Sócrates consigue a los seres humanos siguiendo un poco también ciertas tradiciones religiosas de la época, esto también hay que decirlo, bueno, Sócrates sigue a ciertas creencias órficas del momento, donde, bueno, para estas creencias el ser humano posee una parte inmaterial, una parte inmortal trascendente al cuerpo, y también posee cuerpo, ¿no? Es decir, que los seres humanos somos una conjunción compleja de alma y de cuerpo. Bien, habíamos dicho que Sócrates comparte esta concepción de la religión de la época, está de acuerdo con esta caracterización del ser humano como este compuesto de alma y de cuerpo, pero también habíamos dicho que Sócrates complejiza este concepto de alma, porque para Sócrates el alma no solamente era la parte inmortal del ser humano, la parte espiritual, si quieren, del mismo, sino que también el alma era el intelecto, era la conciencia. Y Sócrates es el primer pensador de la antigüedad que introduce el concepto de conciencia, que es un concepto que lo podemos pensar como lo que sería nuestro yo, como nuestra capacidad racional para ser conscientes de nosotros mismos. Y esto es muy importante, el alma no solamente como la parte inmaterial, sino también como la conciencia. Y aquí me voy a permitir, bueno, perdón, yo les había dicho que esta consideración de Sócrates como el primer pensador de la antigüedad que aborda la cuestión de la conciencia, que aborda la cuestión del sujeto, esta lectura sobre Sócrates, sobre la antropología en realidad socrática, se la debemos, como creo que se los mencioné en la clase pasada, se la debemos a Foucault.
a este gran intelectual, a este gran pensador contemporáneo francés. Creo que les había dicho, les había hecho mención a una obra, a un texto que se llama La hermenéutica del sujeto, donde justamente Foucault, en una de las clases que se encuentran reunidas en ese texto, va a presentar justamente a Sócrates como el pensador, el primer pensador que aborda la cuestión del sujeto en la antigüedad. Es decir, que la antropología socrática dista o se delimita de las antropologías de la época, donde consideraban a los seres humanos como un compuesto de alma, de espíritu, si quieren, para hacerlo en términos sencillos, y de cuerpo. Bueno, Sócrates considera que el alma también es la conciencia, y esto no es algo menor. Esto no es algo menor y es algo que le va a molestar muchísimo a Nietzsche. Si tenemos tiempo y llegamos a ver algo del crepúsculo de los ídolos, vamos a detenernos en la crítica nietzscheana a Sócrates, al Sócrates como para Nietzsche como el padre de la razón occidental, como el padre de la conciencia occidental, algo que a Nietzsche le molestaba muchísimo, pero bueno, nada, vuelvo. Entonces, Sócrates es el primer pensador que piensa en la conciencia, que piensa el individuo como una conciencia unida a un cuerpo. Y esto para Sócrates era bastante problemático, esto de pensar que somos una conciencia unida a un cuerpo, unida a algo que está condenado a la muerte. El cuerpo representa la mortalidad del ser humano, aquello que perece, aquello que está destinado a la desaparición, y esto era visto en términos muy negativos por Sócrates y por toda una tradición de la antigüedad. El cuerpo era lo mortal, lo efímero. Por eso para Sócrates era muy importante ocuparse de la propia conciencia, ocuparse de la propia alma, porque la conciencia y el alma simbolizaban lo eterno, lo que nunca muere, mientras que ocuparnos del cuerpo, y para Sócrates ocuparse del cuerpo era ocuparse de las pasiones, de los deseos generados por el cuerpo, era preocuparse, para hacerlo más fácil, más simple, era preocuparse por la vestimenta, era preocuparse por la comida, por la bebida, era estar todo el tiempo distraídos en los deseos, las necesidades del cuerpo y distraídos de lo más importante. O sea, preocuparse, ocuparse por el cuerpo era despreocuparse por el alma, despreocuparse por la conciencia. Pero bueno, nada, volviendo entonces a esto que dice Foucault, que es muy interesante, de presentar a Sócrates como el pensador de la subjetividad occidental. Hay otro autor, que ustedes seguramente ya, el nombre les va a decir mucho, ya lo conocen, que es Néstor Cordero, que de alguna manera suscribe esta tesis Foucaultiana, y para Cordero también Sócrates introduce el problema de la subjetividad, el problema del sujeto en el pensamiento filosófico de la antigüedad, y también, aunque en griego no existe ningún término, o sea, en griego, o sea, cuidado con esto, no vamos a encontrar un término equivalente en la época para sujeto, o sea, para los griegos de esa época el concepto de sujeto es inexistente, así como también es inexistente el concepto de persona. Pero si bien estos conceptos no los vamos a encontrar en la época, sí los sustratos de estos conceptos sí ya los tenemos. Es decir, hay una cierta idea de sujeto, hay una cierta idea de persona en Sócrates, por más que estos términos no hayan sido empleados por Sócrates y no hayan sido empleados en esa época. Y Néstor Cordero, también en un texto que yo les he recomendado mucho, del que tienen que leer un primer capítulo, por si se han olvidado, que se llama La invención de la filosofía, hace referencia a esta introducción del problema de la persona o del problema del sujeto en Sócrates. Y me remito a una cita que vamos a encontrar en este texto de Cordero, en La invención de la filosofía, que dice lo siguiente: para Sócrates, el alma es el núcleo de la personalidad. De más está decir que esta palabra no existe en griego clásico. Y cuando hablamos de personalidad, hacemos referencia a una unidad que consagra la especificidad de cada uno, o si se prefiere, el yo individual e incluso la conciencia. Por esta razón, para ser mejores cada día, Sócrates sostiene que hay que mejorar el alma, cuidarla, promocionarla,
pues constituye el bien supremo del ser humano. Bien, esto me parece que esto que yo les decía queda más claro en las palabras de Cordero, ¿no? No hay un término en griego clásico para aludir a persona, para aludir a sujeto, pero sí ya Sócrates está pensando en el yo o en la conciencia individual, tal como nosotros la podemos pensar o nos la podemos representar hoy. Aunque no utilice el término persona, aunque no utilice el término sujeto, utiliza el término alma, que es el término tradicional de la época. Y para Sócrates, como yo también les decía, el alma era lo más propio del ser humano, la conciencia. Por eso para Sócrates era muy importante, como dice también Cordero en la cita, cuidar el alma, mejorarla, o sea, ocuparnos de nuestra conciencia, ocuparnos de nuestro intelecto, para de esta manera obrar correctamente, y despreocuparnos por aquello que está irremediablemente destinado a la muerte, que es nuestro cuerpo. Porque para Sócrates en realidad el cuerpo es un estorbo. El cuerpo todo el tiempo tiene necesidades, deseos, el cuerpo se enferma, el cuerpo se deteriora, el cuerpo siempre para Sócrates, y también lo va a hacer para Platón, y tal vez para Platón de un modo mucho más radical, el cuerpo siempre es un obstáculo, es un estorbo para pensar, para filosofar, para dedicarnos a lo verdaderamente importante, para dedicarnos a la conciencia. El cuerpo es algo que, digamos, me parecería interesante que también reflexionen ustedes, me gustaría también, ¿por qué no?, saber qué piensan sobre esta concepción socrática del ser humano y sobre esta preocupación u ocupación excesiva por el alma, por la conciencia, y no así por el cuerpo. Es toda una posición, realmente me parece que es muy interesante esta propuesta socrática, y nos permite pensarnos desde otro lugar, ¿no? No somos este conjunto de miembros, sino que somos algo más, o tal vez no, o tal vez, digamos, pensando un poco en la lectura nietzscheana de Sócrates y del platonismo, tal vez somos solamente un cuerpo, y bueno, y tenemos un tiempo acotado de existencia, y no hay nada más que esto. Digo, para que vean cómo la filosofía aborda cuestiones que todo el tiempo nos atraviesan y nos interpelan. La filosofía de alguna manera nos obliga a pensar sobre nuestra condición, que muchas veces es algo que no hacemos, ¿no? Sobre nuestra condición humana. La filosofía de alguna manera también nos hace muy presente la cuestión de la muerte, que es algo que siempre evitamos, ¿no? La filosofía tiene muy en cuenta, muy presente la cuestión del tiempo, de la finitud del tiempo, de nuestro paso breve por la vida o no. También esta cuestión de plantearse, ¿no?, si la vida tiene continuidad después de la muerte, si no la tiene. Bueno, todas estas cuestiones están muy presentes en estos pensadores, y están muy presentes en Sócrates, y también son cuestiones que van a estar muy presentes en Platón y en Aristóteles. No son cuestiones menores, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones existenciales son cuestiones que estos pensadores, estos filósofos, todo el tiempo tienen presente, y le dedicaron muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos a concluir entonces esta parte que nosotros le hemos dedicado en este curso al pensamiento, a la filosofía socrática, para comenzar a ver algo de la filosofía platónica, para ver algo de este otro gran filósofo, otro monstruo de la filosofía occidental, que es nada más ni nada menos que Platón. Bien, antes de comenzar con la filosofía platónica o con el platonismo, les quiero recordar que ustedes tienen que leer obligatoriamente, tienen que leer solo una parte muy breve de un diálogo platónico titulado República. Tienen que leer de República lo que se suele llamar el mito o la alegoría de la caverna, que es un mito o es una alegoría que ustedes van a encontrar en el comienzo del libro séptimo de República, del libro séptimo de este diálogo al que he hecho mención. Entonces, repasando, para la parte de Platón, ustedes solamente van a tener que leer el mito o la alegoría de la caverna, que se encuentra en el comienzo del libro séptimo del diálogo República. Si tienen
dificultades para conseguir el texto, si no lo consiguen, me escriben y yo les envío, se los envío. Así que bueno, si no lo han podido conseguir por internet, no hay ningún problema, me escriben y yo les mando el material. También les voy a mandar un cuestionario sobre esta alegoría, sobre este mito, que no es un cuestionario para que ustedes me lo respondan a mí, sino que es un cuestionario que tiene como fin que ustedes se puedan orientar en el texto, que se puedan orientar en el mito. Algunas cuestiones importantes que tienen que tener presente a la hora de estudiar el mito. Es simplemente una especie de cuestionario guía de lectura, nada más. No tienen que responder. Por supuesto, si tienen alguna duda sobre alguna pregunta, bueno, obviamente me escriben y me hacen conocer esa duda, pero no tienen que responderlo, no es obligatorio, no es una tarea, a eso me refiero. Bien, entonces, dicho esto, vamos a comenzar con este gran autor, con este gran fundador de la filosofía occidental. Platón va a retomar muchísimas cuestiones planteadas por Sócrates. Podemos decir que en cierta medida Platón continúa la filosofía socrática, la ética socrática también. Platón se ocupa y se preocupa mucho por las cuestiones morales, por las cuestiones que tienen que ver con las acciones o con los actos morales de los seres humanos. Especialmente eso lo va a hacer en sus primeros escritos, en sus primeros diálogos. Vale recordar que si bien Platón no tenía esta pasión que tenía Sócrates por conversar o dialogar con toda persona con la que se encontrase, sí, de alguna manera, para Platón la filosofía o un modo de hacer filosofía era a través de diálogos. Es decir, Platón escribía diálogos fundamentalmente. Para él el mejor modo de hacer conocer sus ideas, de transmitir sus pensamientos, era a través de la escritura dialógica, era a través de la escritura de diálogos. Van a ver, o seguramente, bueno, esto ya lo deben saber, que buena parte de los diálogos platónicos tienen como figura principal o como figura protagónica al propio Sócrates. Esto quiere decir que Sócrates es el gran protagonista de los diálogos platónicos o de la mayoría de los diálogos platónicos. Siempre se van a encontrar con que Sócrates es aquel que se encarga de alguna manera de problematizar, de presentar problemas y se van a encontrar con una serie de interlocutores que muy acríticamente y reflexivamente asienten a todos los cuestionamientos, a todas las interpelaciones socráticas. Es una característica, bueno, de los diálogos platónicos, ¿no? Que el interlocutor, bueno, intervenga de un modo bastante pasivo. Pero bueno, Platón era Platón, Sócrates era Sócrates, en fin, está bien, es un modo escritural para dar a conocer, una serie de ideas, ¿no? Que utilizaba Platón en este caso. Pero bueno, podemos decir que hay tres grandes momentos de los diálogos platónicos. Toda la obra platónica, como les dije, está escrita en diálogos, o sea, Platón escribe diálogos, y podemos distinguir tres grandes momentos de los diálogos platónicos. Vamos a distinguir un primer momento que tiene que ver con los diálogos de juventud, se los conoce como los diálogos tempranos, como los diálogos de juventud de Platón, o también como los diálogos aporéticos. Dentro de estos diálogos de juventud, dentro de estos primeros diálogos, nos vamos a encontrar con diálogos como la apología. Creo que la clase pasada ahí se menciona la apología y les leí un breve fragmento de la apología. Bueno, nos vamos a encontrar con la apología, nos vamos a encontrar con textos como los Hipias, que eran sofistas, nos vamos a encontrar con un diálogo titulado Protágoras. Sí, Protágoras, el sofista al que ustedes tuvieron que interpretar, al que tuvieron que comentar. Bueno, esos son algunos diálogos, digamos, de juventud. En estos diálogos de juventud, Platón se ocupa también de las cuestiones morales. Son diálogos donde Platón se interroga por la templanza, se interroga por la virtud, se interroga por la justicia.
se interroga a través de Sócrates, ¿no? Porque Sócrates en realidad es el que se va a hacer esas preguntas. Y estos diálogos tienen una peculiaridad, tienen una característica, que son diálogos inconclusos. ¿Qué se quiere decir con estos diálogos inconclusos? Si bien Platón en cada uno de estos diálogos se hace preguntas que están vinculadas con el campo de la moralidad, son preguntas que no tienen una respuesta definitiva. Platón, por ejemplo, en un diálogo comienza a preguntarse por el tema de la virtud, pero no termina de definir la virtud. O sea, todo el diálogo ronda en torno a la dificultad de alcanzar el concepto de lo virtuoso. Pero no se logra cerrarlo, no se logra terminarlo, porque no se logra justamente dar un concepto claro y definitivo sobre lo virtuoso, sobre la virtud, mejor dicho. Entonces, por eso son aporéticos, porque son diálogos irresueltos, diálogos donde se hacen preguntas, se analizan ciertas cuestiones, pero no se les da solución, no se les da una respuesta definitiva. Después podemos reconocer un segundo momento de los diálogos platónicos, que son los conocidos diálogos doctrinarios, son los diálogos doctrinarios. Y entre los diálogos doctrinarios nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un diálogo que se titula Fedón, nos vamos a encontrar con República, diálogo del que ustedes tienen que leer solo una partecita del libro séptimo. Nos vamos a encontrar también con El banquete, es el diálogo sobre el amor, muy interesante, es un lindo modo también de comenzar a familiarizarse y comenzar a leer algo también de Platón, este diálogo, el banquete, sobre el eros, sobre el amor, muy interesante. Bueno, estos diálogos son los diálogos doctrinarios. ¿Por qué se llaman diálogos doctrinarios? Son diálogos doctrinarios porque Platón en estos diálogos da a conocer su propia filosofía. Ya es un Platón distante del Sócrates moral, el Sócrates ético, del Sócrates de juventud. Ya Platón comienza a ser Platón, Platón comienza a ser el pensador que fue. Comienza a elaborar su propia doctrina, su propia filosofía, que se la suele conocer como la doctrina o teoría de las ideas. Doctrina o teoría que no se encuentra en un diálogo determinado, sino que es una teoría que se reconstruye a partir de una serie de diálogos como Fedón, como República, etc. Cuando se habla de la doctrina o de la filosofía platónica, se suele hablar de la doctrina o teoría de las ideas. Bueno, la teoría de las ideas no es una teoría desarrollada por Platón en un diálogo particular, sino que es desarrollada por Platón en varios diálogos. Lo que han hecho los intérpretes es reconstruir esa teoría en esos diversos diálogos. Pero bueno, dicho esto, entonces, tenemos estos diálogos doctrinarios, que son los diálogos donde Platón presenta su propio sistema filosófico, su propia filosofía. Y por último nos vamos a encontrar un tercer momento de los diálogos platónicos, que es el momento de los diálogos de madurez. Y es un momento muy interesante, porque es un momento donde Platón de alguna manera se autocritica a sí mismo. De alguna manera Platón se hace eco de las críticas, de los señalamientos que le han hecho sus discípulos, entre ellos Aristóteles. Bueno, qué discípulo, ¿no? Pero Platón de alguna manera se hace cargo de las críticas, se hace cargo de las preguntas y trata de responder esas críticas, esas preguntas, por ejemplo, en uno de estos diálogos de madurez, como es el caso de Parménides. Parménides, otro gran nombre, ¿no? Un gran presocrático, muy bien, me imagino que están respondiendo juntos, ¿no? Se están recordando junto conmigo, ¿no? Parménides, uno de los grandes presocráticos itálicos, ¿no? De Magna Grecia. Bueno, de este señor algo vamos a decir, algo vamos a hablar hoy. Pero sí, diálogo que se lo dedica a Parménides y diálogo donde Platón se permite revisar su propia doctrina, su propia teoría. Después nos vamos a encontrar con otros diálogos maravillosos como Timeo, que es sobre el tiempo. Nos vamos a encontrar con otros diálogos como las leyes, bueno, etc. Simplemente les quería señalar que hay tres momentos en los diálogos platónicos. Repito, el primer momento, el de los diálogos tempranos, el de los diálogos juveniles o aporéticos, el momento de los diálogos doctrinarios y el momento de los diálogos de madurez o de vejez, donde nos encontramos con un Platón que se da el lujo de autocriticarse, se da el lujo de aceptar críticas y revisar algunos problemas de su propia conceptualización o concepción filosófica, que no es algo menor a un autor, y menos a un autor de esta talla. Bien,
Dicho esto, y para ir terminando esta clase, con la esperanza de que en la próxima clase ustedes tengan leído al menos el mito o la alegoría de la caverna, nada, quiero que lean con detenimiento este mito, que lean con detenimiento esta alegoría, como ejercicio, simplemente como una propuesta, como una, no diría una tarea, pero sí una propuesta si tienen ganas. Simplemente quiero que lo hagan las personas que tengan ganas. Si no tienen ganas, no importa. Pero digamos, si se animan, una vez que hayan leído la alegoría, que hayan leído el mito, si se animan a ensayar alguna interpretación, si se animan a poner por escrito que han entendido la alegoría, cuál es el sentido que tienen para ustedes la alegoría, me gustaría que me enviaran esas reflexiones, esas meditaciones sobre la alegoría por mail, si se animan, si tienen ganas. Para mí, a mí me interesaría mucho que lo hagan, pero bueno, no es una tarea obligatoria. Así que bueno, para la próxima clase entonces tengan leída la alegoría o el mito, y aquellos o aquellas que tengan ganas y sean muy valientes, ¿por qué no? Me envían sus reflexiones. Así, bueno, puedo ver cómo van con la lectura de este texto, de este gran texto platónico. Buenas tardes.